El día de hoy vamos a presentar la entrega final del adiestramiento número 3. Somos el grupo 6 de densidad alta. Bueno, comenzamos con lo que es el análisis previo más las premisas de diseño. Siguiente. En lo que es el análisis sitio podemos identificar las características por sector, en las cuales tenemos la vía interregional, la vía colectora con línea negra, la vía local 1 y la vía local 2 con naranja punteada, y las condicionantes físico-naturales, ya sea el río, que es nuestro eje natural, con color azul, y nuestra pendiente topográfica, la cual no es habitable, con color rojo. Siguiente. En cuanto a nuestros lineamientos principales, tenemos las microcentralidades complementarias, la integración tanto del sector 1 y el sector 2 y la conectividad de vías interregionales. Entre nuestros requerimientos urbanos tenemos a nuestra zona industrial, que esta representa una centralidad económica y productiva, la cual debe estar conectada con todas las zonas urbanas del territorio a fin de generar una interconexión de centralidades. Tenemos nuestra zona sectorial 1, que es la integración del río, que es un elemento importante, la zona sectorial 2, la integración del sector 1 y el sector 2, ambos sectores se encuentran limitados por dos elementos físicos, y nuestra zona sectorial 3, que es la integración del sector 3 y 4 por el requerimiento de conectividad. Siguiente. Luego tenemos nuestras intersecciones viales, las cuales están señaladas con círculos rojos. En un círculo rojo que tenemos la intersección entre la vía regional y la vía colectora metropolitana, luego la intersección entre la vía regional y la vía local, y en punteada tenemos la intersección entre las vías locales. Luego tenemos las intersecciones de nuestros ríos con nuestras vías, las cuales están consideradas con círculos verdes. Siguiente. En cuanto a nuestro análisis de división territorial, tenemos la demarcación territorial, la cual empezamos con una iniciativa de demarcación territorial que esta debe sustentarse en principios de unidad, continuidad, integración y criterios técnicos de orden poblacional, geográfico, socioeconómico y cultural. Entre nuestros requisitos básicos tenemos los volúmenes mínimos de la población en el ámbito territorial propuesto, niveles mínimos de infraestructura y equipamiento, características geográficas y ambientales urbanas y favorables. Luego tenemos nuestras características de la población respecto a la división territorial según nuestra normativa, y también tenemos nuestras instituciones gubernamentales como ya sea el Consejo Municipal, gerentes municipales, agentes municipales, oficinas, áreas técnicas, entre otros. Siguiente. En esta hemos caracterizado y dividido sectorialmente los elementos preexistentes, primero mediante la identificación de características por sector, en los cuales los criterios de división sectorial por las vías, los ríos y los cauces. Siguiente. La otra, en cuanto a nuestros valores paisajísticos, ya sea por una oportunidad topográfica, natural por ríos y cauces, la oportunidad vegetal por medio natural de estos ejes. Siguiente. En cuanto a nuestro sistema de densidad, hemos hecho un análisis previo, considerando nuestras zonas de comercio, considerando algunas características, ya sea comercio espacio público, nuestras áreas de influencia, nuestro comercio de proximidad. También tenemos nuestra zona residencial, lo que son viviendas, las cuales hemos señalado algunas características de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Siguiente. En nuestra zona de educación, de igual forma, hemos señalado algunas características y algunos requisitos y áreas de influencia. Y de igual forma con nuestras actividades especializadas, nuestros servicios administrativos, actividades especializadas, los tecnopolios o parques científicos. De igual forma, con nuestra zona de salud y zona cultural, hemos caracterizado con nuestras zonas topográficas, las dinámicas territoriales y las áreas de influencia. Siguiente. En lo que consta nuestro programa urbano, al tener una densidad alta, lo primero que hemos hecho es sacar los cálculos según la normativa de los aportes gratuitos, y son justamente los porcentajes que nos muestran los gráficos superiores. Teniendo ya en la zona residencial alta a 1.852.000 metros cuadrados para las viviendas residenciales de densidad alta.
que esto en porcentaje es el 46%, después para densidad media residencial tenemos 19%, para densidad baja el 11.61%. Y los demás cálculos sobre nuestros equipamientos y las diferentes categorías que ocupan como educación, salud, recreación, comercio, cultura, administración, seguridad, esos especiales se encuentran en la lámina. En cuanto a nuestro modelo de ciudad y estructura urbana, siguiente, tenemos nuestra idea de sustentabilidad y desarrollo, los cuales tenemos los principios sociales, las cuales son la calidad de vida, diseño holístico, proveer de servicios, nuestro diseño universal, la participación, la inclusión y la diversidad. En nuestros principios ambientales tenemos la conservación, planificación, integración al entorno, lo construido, usos de suelo. En nuestros principios económicos tenemos lo que es infraestructura, automatización, distribución, sectores de crecimiento, diversidad de industria, potencialidades. Y en cuanto a nuestros principios espaciales, tenemos control de crecimiento y expansión, la conectividad y acceso, el modelo policéntrico, interfaces y dominios. Siguiente. Nuestros principios urbanos de sustentabilidad están desarrollados en lo que son las interfaces y bordes, en el cual tenemos que manejar lo que es el crecimiento urbano controlado, en lo que es vialidad y transporte, nuestro transporte diversificado, en lo que es el espacio público, los espacios verdes, ya sean los muros, las calles, las avenidas, en nuestros usos mixtos, la mezcla de nuestros usos de suelos en una ciudad eficiente y humana, equilibrando los usos de suelo. En nuestra accesibilidad desarrollaremos lo que es una ciudad de los 15 minutos y lo que es igualdad, un estrato social. Este es muy importante ya que la ciudad no se diseña para algún estrato social, grupo racial o a nivel cultural. Siguiente. En cuanto a nuestra propuesta sistémica, siguiente. Comenzamos con lo que es el sistema de trama y tejido urbano. Bien. Bueno, nuestros factores influyentes en el tejido en el sistema de tejido urbano son las resistencias físicas, las formas de estructuración y conexión, lo que es nuestros espacios públicos de estructuración, la morfología e imagen en frente urbano. Tenemos las resistencias físicas, que es un primer paso en el proceso de diseño de nuestra trama, en el cual hemos identificado los elementos viales, naturales de los cauces, elementos divisorios, que sean los físicos, y en un segundo tenemos la indicación de las zonas problemáticas, los cuales están señalados con rojo. Con círculo tenemos las divisiones territoriales, los cuales son los elementos físicos que dividen todo el territorio, por el cual el tejido debe estructurar estas zonas de manera que se conecten, y con flecha tenemos la tendencia de nuestras conexiones. Siguiente. En la identificación de nuestros elementos tenemos señalado con flechas verdes nuestros ejes naturales. Estos se deben a la presencia del eje del río. Y en flecha amarilla tenemos nuestro eje interregional. Este valor está dado a la vía interregional, que es un valor de conectividad y actividades, en el cual se presenta un fuerte eje entre la zona noroeste y sureste. Siguiente. Como tercer punto tenemos la adaptación topográfica, que hemos seguido una trama en la cual se empezó a adaptar a las curvas topográficas, adaptando las calles y las curvas. Y en cuanto a nuestro tejido urbano, tenemos que está dividido en dos: nuestro primer tejido urbano en escala macro y nuestro segundo tejido urbano en escala macro también, sino que este está compuesto principalmente por los ejes de los cauces. Siguiente. En nuestro tejido urbano en escala meso, este está compuesto por las vías locales. Como se puede observar, tiene una traza irregular debido a la adaptación del terreno, y esta se caracteriza por ser vehiculares, peatonales, además de poseer nuestras vías ciclísticas. Siguiente. En esta imagen podemos ver señalados nuestros puentes y algunas zonas. Siguiente. Y en la escala micro, en lo que es el diseño de manzanas pequeñas, tenemos la zonificación de bloques pequeños, mínimo y máximo de las aceras, la fachada de las calles, los retranqueos en la calle, la calidad ambiental, los bloques residenciales y el sistema de circulación. Siguiente. Y aquí mostramos un gráfico resumen de lo que es la trama orgánica y el tejido urbano en nuestras tres centralidades. Siguiente. Ya. En el sistema de actividades, justamente desprendido de del tejido urbano que hemos venido dando al territorio, tenemos primeramente la vía interregional ya marcada, que es un conector de oeste a sureste. Y emplazamos, ¿no?, el corredor, que es un conector de noreste a suroeste.
De modo que ambos estén en contraposición y de acuerdo a estos dos es que se genera las actividades y los sectores, también la división de los sectores que hemos venido desarrollando. Esto se ha debido tanto a la división del territorio a través de la topografía y de los ejes conectores que menciono. Dentro de las actividades tenemos el comercio zonal, el comercio metropolitano, la educación, salud, seguridad, zona de recreación, usos especiales, zona administrativa y cultural. Lo que queríamos hacer al delimitar estas tres zonas es de que a través de estos dos ejes mencionados, que los sectores puedan tener todas sus actividades, todos los equipamientos cercanos y así poder obtener esta ciudad que queremos de 15 minutos, ¿no? Y que todo esté al alcance del habitante. Aquí tenemos unas isometrías de la maqueta y cómo es que se están emplazando todos los equipamientos a través de los colores de cada uno que les corresponde. Primeramente tenemos el barrio A y todos los servicios que se han implementado en el mismo. La relación para poder emplazar estos equipamientos es a través de la vía interregional y generar un conector en la parte central y que de este modo también se desprendan las actividades, ¿no? Y la interregional no sea como que un obstáculo, sino más bien sea una oportunidad de crear algo más y valorar también el paisaje a través de un eje verde, como lo podría ser en este caso un parque zonal. Y aquí tenemos todos los equipamientos, las actividades que se están generando en este lado. En nuestro barrio B también es en base a lo mismo, solo que en este de aquí se empieza a trazar a través del corredor noreste a suroeste. En este también se quiere valorar a lo que es la interregional, colocando los equipamientos cercanos a esta y también está en base a esta lógica de unir los sectores a través de algunos puentes peatonales, pero de unas secciones anchas, amigables con el peatón y no que sean restrictivas como los que tenemos ahora. En este también podemos observar el eje natural que se mencionaba y cómo es que a través de las actividades que se les ha venido emplazando, puede tener mayor actividad. Y ya en el barrio C, en el último que tenemos, también sucede lo mismo. Bueno, ya aquí ya tenemos los sistemas divididos por las actividades. En el primero es la educación y, por ejemplo, aquí tenemos el barrio A, barrio B y barrio C y vemos de que tiene un balance entre los tres y los equipamientos que se le dan, ¿no? Para que no tengan que estar trasladándose por toda la ciudad, sino más bien tengan los equipamientos cercanos. Y lo mismo sucede con salud, con recreación, con cultura, con comercio, con administrativo, seguridad y usos especiales. Bien, en lo que es el sistema de espacios abiertos, podemos ver los llenos y vacíos. Los llenos marcados con el color negro y los vacíos marcados con el color blanco. En sí, aquí podemos notar los espacios abiertos que son estructurantes para nuestro proyecto en sí. Como podemos ver, tenemos el eje del río, los cauces, la vía interregional, las vías arteriales, las colectoras, el parque metropolitano en sí, que es el eje verde, el corredor de actividades propuesto y la zona no habitable, ¿no? Que son espacios abiertos que marcan nuestro proyecto en sí. Siguiente, por favor. En lo que es sistema de espacios públicos, primero, en la primera aproximación tenemos los ejes. En sí, partiendo del reconocimiento de las condicionantes físicas, tenemos al río como primer eje estructurante y articulador del espacio público, como nuestro primer elemento, pero también quisimos tensionar el territorio en sí, creando otro elemento en contraposición a este para dar también una conexión en el territorio. Por eso marcamos en sí el cauce más largo y juntamos a la zona no habitable como nuestro segundo eje estructurante y articulador de los espacios públicos. Ambos elementos en sí son nuestros elementos de primera jerarquía de valor identitario para nuestra ciudad en sí, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos a los ejes verdes ya mencionados y también a los parques urbanos.
Como se mencionó anteriormente en el sistema de actividades, lo que queremos es conectar en sí los barrios y también los subbarrios que se pueden generar en estos. Y es por eso que utilizamos estos parques urbanos para poder dar esa conexión y también la vía interregional, que es la que atraviesa en sí nuestro sector, no sea un limitante, sino más bien con estos parques urbanos poder unir, ¿no?, los subbarrios en sí que se generan. Siguiente. Acá vamos a ver lo que son ya los parques vecinales y las plazas de menor escala, ¿no? En sí, la ubicación estratégica de los parques y las plazas es la superficie disponible que tenemos en el programa urbano, pero para darle la ubicación en sí son como factores fundamentales para asegurar una igualdad y alcanzar la calidad de vida urbana, ¿no? Para que puedan alcanzar las áreas verdes por persona en sí. Cualquier persona debe tener un espacio verde accesible, no menos de 2 hectáreas de tamaño, a 300 metros de distancia, que equivale a 5 minutos a pie. Acá vamos a observar el radio de influencia sí que tienen los equipamientos, los parques y las plazas. Y podemos ver que en sí no hay un sector que no tenga 300 metros cercanos estas áreas verdes en sí, por lo que estaríamos respondiendo. Siguiente. Tenemos aquí lo que es los sistemas de espacios públicos, pero ya con las actividades que le queremos dar para complementarlos, que sería ya con los equipamientos en sí. Vemos las actividades que se le ha dado para que en sí forjen una actividad y puedan ser dinámicos. En lo que vemos del eje del río, tenemos equipamientos que generan un recorrido de inicio a fin y generan dinámicas urbanas orientadas a la memoria del agua y también a la memoria de la tierra en sí, para crear una interacción y aprovechamiento del recurso ambiental y darle también una característica. Entre estos también, entre estos equipamientos podemos aprovechar la diversidad de los equipamientos que tenemos, también para propiciar lo que es el uso mixto, tal como el comercio sectorial, barrial, etcétera, ¿no? Esto lo vemos en lo que es el barrio A, que contiene el primer eje estructurante, que es el río en sí. Siguiente. Luego vemos al barrio C y B, en sí, que comparten el eje que tensiona al río. Y también vemos que este conecta o teje un circuito recreativo deportivo, pero entre estos se generan otros equipamientos que propician este uso mixto y le dan actividad en sí a los espacios públicos, ¿no? Para activar el espacio público tenemos que tener equipamiento y viceversa. Siguiente. Bueno, en cuanto a nuestro sistema de bordes e interfaces, siguiente. Nuestro sistema de bordes, bueno, primeramente el borde es una franja, que es un área o un espacio de borde que se puede producir o experimentar a través de prácticas subjetivas como un espacio predominante. Hemos considerado entre nuestro factor urbano al río como un eje principal de la ciudad en la integración de barrios con la incorporación del río como el eje estructurador y la infraestructura lineal del borde que permita la conexión funcional y visual entre la trama urbana. Hemos reconocido primeramente nuestros bordes naturales, los existentes, ya sean los ríos o los cauces, nuestros bordes viales. Siguiente. En cuanto a los sistemas de interfaces, hemos reconocido primero nuestra interfaz urbano-comercial, que se da entre los equipamientos comerciales, los cuales han sido conectados estratégicamente entre las vías metropolitanas y la interregional. Nuestra interfaz urbano-río, que es un eje natural que acompaña al río con el fin de incentivar la actividad de este. Y nuestra interfaz residencial con el equipamiento recreacional, el cual es un espacio de transición para las viviendas y los equipamientos cercanos a la vía interregional. Siguiente. En cuanto a nuestro sistema de densidades, siguiente. Ya. Los primeros criterios de ubicación entre las densidades son nuestras zonas de acceso a área abierta, nuestros servicios de equipamiento y los servicios de menor escala y un entorno barrial, el cual es un 15%. Tenemos con verde nuestra área abierta en el río, también nuestra área del eje verde y el área de los cauces, que es una combinación de las densidades. Siguiente. En cuanto a la ubicación de nuestras densidades, también hemos considerado en un 25% la cercanía a los servicios, a un sentido de comunidad, al cierre de las brechas entre densidad baja y alta. Tenemos nuestra conexión indirecta al servicio del corredor central, en una zona intermedia entre la alta y la baja densidad, y la distribución de la densidad entre las diferentes centralidades. Siguiente. En un 60% en lo que es nuestra densidad alta tenemos más cercano a los servicios debido a la mayor
cantidad de personas a las cuales se sirve. Nuestras zonas de sección amplia o cercanas a grandes espacios públicos amplios para contrarrestar las dificultades por las alturas y las cercanas vías principales. Tenemos concentrado lo que es el entorno del eje del río debido a la ciudad peatonal. También concentrado el eje del corredor debido a la presencia y diversidad de las actividades y equipamientos que se estructuran a lo largo de este eje. Y por último, tenemos concentradas nuestras zonas de alto valor del suelo por las características de paisaje o cercanía a los ejes recreativos. Siguiente. Con respecto a nuestras características topográficas, presentamos tres formas de desarrollo diferentes, en la cual presentamos primeramente en la zona superior izquierda, que se presenta un borde de densidad alta y en dirección al río, la cual va cambiando a medida y baja a media y baja para luego aumentar a la densidad alta al borde del río. Y en lo que es nuestra zona central, en dirección suroeste a noreste, se presenta una depresión como lo que es en el valle topográfico, donde ubicamos principalmente las viviendas de densidad alta y en la zona medio, extendiéndose en todo el corredor central, planteando. Y este pasa de manera lateral a densidad media y baja. Y en lo que es nuestra zona inferior derecha, ubicamos lo que es la zona de alta densidad en el borde, una formación topográfica en la alta pendiente. Siguiente. Con respecto al sistema de conectividad, lo primero que se ha desarrollado ha sido un sistema de jerarquía vial. Esto con el objetivo de ordenar el sistema vial, definiendo el tipo de transporte que va a circular por cada tipo de vía, lo que va a permitir un claro entendimiento y legibilidad por parte del habitante. Además que este sistema tiene como objetivo principal estar de acorde a nuestro modelo de ciudad policéntrica, distribuyendo equitativamente no solo los equipamientos, los servicios de la ciudad y la propia vivienda, pero en cambio permitiendo una interconexión que evite la generación o la construcción de un área de influencia central. Para ello lo que hemos trabajado son 5 tipos de vías. La vía interregional, la cual se encuentra soterrada parcialmente para permitir que por la parte superior se pueda continuar la vida urbana, evitando así la generación de bordes. En segundo lugar son nuestras vías arteriales, las cuales tienen el objetivo principal de derivar hacia las vías colectoras. Estas vías colectoras y las vías locales trabajan como un sistema unido, ya que van a formar la mayor parte de nuestra infraestructura urbana. Y finalmente tenemos nuestros corredores urbanos que representan para nuestra ciudad un espacio de conexión longitudinal, que a su vez es un espacio de concentración de dinámicas urbanas y a su vez también forma parte de la identidad de la misma por ser un recurso natural a proteger y a valorizar. Siguiente, por favor. Ya cuando observamos el propio sistema, nos enfocamos a un diagrama de articulación en donde la red de los corredores urbanos van a ser el centro de este elemento y van a ser los principales conectores de las diferentes vías, tomando en consideración la jerarquía de movilidad y sobre todo una accesibilidad universal. Para ello se distribuye el sistema en relación a los tiempos de transporte y la cantidad que las personas pueden circular en un rango de 300 a 500 metros. Por lo tanto, evitamos generar espacios que no cuenten con alguna vía arterial o colectora que permita la movilidad. Siguiente. Ya en las redes específicas, la primera y la que más hemos desarrollado es el tema de la red del metro y el tren interregional. La red del metro cuenta con 6 líneas específicas, las cuales se pueden observar en el mapa, y estas líneas cuentan con sus subestaciones propias. Esta red se encuentra subterránea, sin embargo, las estaciones se encuentran a nivel de superficie. Igual para la ubicación de las estaciones se ha considerado criterios de trazado como se pueden observar, siendo los más principales el rango de influencia de 400 a 600 metros y el radio de caminabilidad de 300 a 400. Con respecto al tren interregional, es una vía que va a atravesar nuestro territorio y va a permitir conectar con las demás partes de nuestra ubicación en las ciudades, permitiendo así de que la ciudad no se encuentre aislada de su contexto macro, sino empieza a formar parte de él y proyectarse una futura expansión. Siguiente. La red de buses cuenta con 16 líneas o rutas específicas. El objetivo principal de establecer un sistema multimodal nos permite complementar o llenar esos vacíos, entre comillas, que deja el sistema de metro, ya enfocándonos en una escala mucho menor y de alcance mucho más zonal. Igualmente se ha tomado criterios como el rango de las estaciones,
que se complementan directamente con las estaciones de metro, por lo tanto se complementa la accesibilidad y se promueve el transporte multimodal. Y por otro lado se propone que esta red pueda proyectarse a dar una continuidad y la cohesividad urbana dentro del sistema. Siguiente. Y finalmente la red de ciclovías, la cual es la red de transporte en escala local. Nosotros contamos con 16 líneas o rutas específicas, y estas rutas van a oscilar dentro de las vías arteriales, colectoras y locales. En este caso, los criterios de trazado con respecto a las estaciones de recarga o de alquiler de bicicletas van de un rango de 100 a 200 metros, y con respecto a la caminabilidad de 200 a 300. Eso nos permite incorporar un trazado que no solo responda a los tipos de vías, pero en cambio se empiece a integrar y a entrelazar con los núcleos urbanos, permitiendo así de que este sistema se promueva como el futuro de la ciudad. Poco a poco empezando a ocupar las áreas que actualmente ocupa el vehículo en las vías locales, sobre todo. Siguiente. Y con respecto a los corredores urbanos, son los espacios de mayor importancia en nuestro territorio, por lo tanto le hemos dado el carácter de protección y valorización específico por su valor como articulador urbano, articulador vial, articulador social, eje ambiental, eje comercial, y por la propia imagen del paisaje. Siguiente. Y aquí ya podemos observar lo que vienen siendo los cortes de sección típica de nuestras vías. Algo importante a resaltar es que estos cortes no representan en su totalidad la disposición de las vías. En cambio, las vías van a adaptarse a cada contexto y densidad y servicios con el cual se le complementen. Esta sección es importante para poder entender los sistemas. Siguiente. Siguiente. Y estas son las vías. Gracias. Ya, ahora vamos a tocar el punto de sistemas, imagen y paisaje urbano. Aquí podemos ver los 3 diferentes espacios en los que se está dividiendo nuestro terreno, y a la vez podemos ver también el mapeo de bordes, barrios y sendas. Siguiente. Aquí podemos ver el reconocimiento de hitos y de nodos, donde los hitos son puntos de referencia exteriores. Se refiere a objetos físicos definidos con claridad. Y los nodos son puntos estratégicos donde se pueden ingresar. Y también estos son focos intensivos. En los nodos podemos ver que tenemos nodos comerciales, nodos como el mercado mayorista, el campo ferial, el centro de acopio, un nodo de salud, los hospitales, los de gran magnitud, los de recreación, parques, plazas, coliseos, estadios, y los nodos educativos. Siguiente. En cuanto a la estructura urbana final, siguiente, hemos hecho un diagrama conceptual en el cual hemos simplificado todos nuestros sistemas en un solo diagrama, en el cual identificamos nuestros ejes naturales e interregionales, nuestras divisiones territoriales, nuestras tendencias de conexión, la sectorización entre los 3 barrios, y un pequeño gráfico entre lo que son las actividades tanto entre el barrio A, B y C. Siguiente. Luego presentamos lo que es nuestra maqueta virtual. Siguiente. Aquí podemos observar en la maqueta virtual cómo es que se está desarrollando el territorio a través de este eje tensor natural con la zona del río y las diferentes densidades que se le está dando, y cómo es que las mismas densidades o la altura de las densidades de las construcciones que estamos tomando más las actividades que presentan van acorde también a la topografía y el uso de suelo que presentan, ¿no? Según el equipamiento y las actividades. Con respecto a los cortes territoriales, podemos observar de que la distribución de densidad
al igual que de los equipamientos y las diferentes vías, ha permitido de que la ciudad se encuentre y se adapte a su topografía a partir de una gradiente, evitando de que la escala humana se pierda en todo momento. Esto en relación sobre todo a los edificios de alta densidad que ocupan la mayor parte de nuestra superficie, y lo que se ha logrado a partir de la distribución de espacios públicos y área verde es mitigar estos efectos que podrían generar que la ciudad se ahogue o se sienta distanciada del propio habitante. Aquí podemos ver algunos apuntes. Siguiente, por favor. Más apuntes. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver los apuntes un poco más graficados, cómo van a interrelacionarse. Por ejemplo, acá la universidad con las densidades de las edificaciones. Siguiente, por favor. Aquí el centro educativo, cómo tiene relación directa con las edificaciones de las viviendas. Y el mercado mayorista. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el caudal del río, cómo tiene relación con las edificaciones de vivienda y a la vez unión con los parques. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el río existente en el que se va a poder emplazar actividades y también van a tener relación con las edificaciones. El parque y las canchas también van a tener relación directa con el mercado. Siguiente, por favor. El auditorio, la plaza y la biblioteca van a ser espacios recreativos y a la vez también contar relación con las edificaciones de vivienda. Siguiente, por favor. El centro comercial de igual manera va a tener relación directa con las viviendas y al igual que el río también va a tener relación con el comercio y las edificaciones que son de vivienda. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver también la relación del río con las edificaciones y el río con, el caudal, el mercado y los parques existentes. Siguiente, por favor. Y acá el teleférico, que va a ser una gran potencia, también aparte como atracción turística. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver el apunte aéreo, donde se están señalando sobre todo los espacios más resaltantes. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos a lo que es el eje vial, la vía interregional y cómo es que esta queremos que sea una vía soterrada. Va a tener una valoración como eje de conectividad y de actividades. También las vías centrales a un nivel menor de las calles anexas donde se desarrollarán las actividades y se va a conectar la zona, digamos, norte con la sur que divide esta vía interregional a través del puente. Gracias.